5 heridas de la niñez que se ven reflejadas en nuestra adultez. Ese será el tema del día de hoy con esta hermosa mujer que se llama Daniela Naranjo, terapeuta, ingeniera de profesión, pero ha hecho un proceso bien bonito durante estos últimos 7 años y ahora es una gran terapeuta que ayuda a muchos seres humanos a llevar estos procesos de sanación, de encontrarse consigo mismo, de hacer muchas cosas bonitas por la vida, porque de eso se trata. Entonces, como esas heridas de niñez, que son 5, y vamos a hablar una por una, vamos a ver también cómo aprender a sanarlas, cómo convivir con ellas, o al menos como hablábamos antes de prender las cámaras, cómo mirarlas desde el amor y no desde el juzgamiento. Daniela, muchísimas gracias por estar, bienvenida a esta familia. Ay, gracias. Qué bueno que estés por aquí. Muchas gracias, estoy feliz de estar acá. Muchos maestros han pasado por acá, míos, que me han encauzado en este camino y bueno, acá estoy como para compartir todo lo que he aprendido estos años, como dices tú. Es indispensable conocer estas heridas porque todo el tiempo los bloqueos que experimentamos en la adultez, las relaciones que no nos funcionan, los patrones que estamos repitiendo una y otra vez, también con el dinero, con el merecimiento, los tipos de jefes, de trabajos que estamos experimentando, con injusticias, con humillaciones, las traiciones en las relaciones. Todos esos eventos nosotros por lo general intentamos no mirarlos, intentamos como no sufrir o hacerlos a un lado o culpar a las personas de afuera. Y la realidad es que todos esos eventos de dolor nos están mostrando que tenemos heridas que no hemos resuelto, que tenemos unos aprendizajes pendientes, que tenemos momentos de dolor a los que no les hemos hecho comprensión. Yo siempre les digo en todos los espacios que comparto con las personas que todos esos momentos de dolor de afuera y todas las personas que llegan a nuestra vida que nos causan ese dolor son como goticas de limón, que si yo tengo una manito sana, goticas son goticas y esa es la realidad, pero si yo tengo una cortada en mi mano eso me va a generar muchísimo dolor y yo necesito entender todos esos momentos de mi día a día, porque en el afán a veces no nos cuestionamos qué es lo que está pasando, todos esos eventos que me están mostrando, porque me duele tanto una mentira, porque me duele y de verdad me saca de mi centro que alguien no cumpla una promesa, porque me duele tanto que alguien me diga que yo no soy suficiente, si yo debería estar segura de quién soy. Entonces todos esos momentos de la vida nos están mostrando que tenemos algo pendiente por resolver, pero lo más fácil es empezar a culpar afuera, decir, no, pues lo de la niñez ya quedó en la niñez. No, todos tenemos un niño herido. Y el adulto tiene muchísima comprensión y por eso creemos que no hay como un problema real, porque ya comprendemos por qué mamá tenía que salir a trabajar, porque papá se equivocó y de pronto hubo un maltrato. Pero un niño de 3 años no entiende por qué mamá se va. El niño de 3 años no entiende que hay un sistema financiero. El niño de 3 años no entiende que las personas buscan la felicidad a su manera. Simplemente entiende mamá se va porque yo no soy importante. Papá dejó la familia porque yo no fui suficiente. Yo no merezco, yo no fui suficiente para mantener la familia unida. Y todas esas programaciones las traemos en nuestra mente inconsciente desde que crecemos hasta este momento. Y cada vez esos aprendizajes de vida se vuelven más dolorosos y nos van mostrando que es que llevamos mucho tiempo con esa maleta de dolor cargada. Y ahí es cuando la bendita saturación nos muestra, bendito sufrimiento que me estás mostrando que me hace falta resolver, y llegamos a la saturación y decimos, no, venga, acá tiene que estar pasando algo y necesitamos entender que nosotros tenemos esa capacidad de resolverlo, no por manifestación, no por poder divino, no, porque es que nosotros somos los creadores de esta realidad y si estamos creando desde una herida, vamos a estar creando todo el tiempo situaciones de sufrimiento. Si lo estamos haciendo desde la comprensión, del amor, desde entender realmente por qué pasó, que papá y mamá detrás de esas etiquetas eran seres humanos, la visión de la vida de las personas y de nosotros mismos cambia enormemente y la realidad se transforma. Parece hermoso me parece mejor hermosa esa expresión que acabas de utilizar, bendita saturación, porque miren, hay dos diferencias. Hay personas que se la pasan sufriendo toda la vida y no quieren abrir los ojos ante su realidad, no quieren aceptar que hubo un pasado, que hay unas heridas que son las que se despiertan o las que son lastimadas cada ratico y hacen que acciones como acciones. Y hay otro tipo de personas que se cansan de sufrir y que dicen, ya no quiero más, voy a investigar, voy a mirar, voy a hacer una introspección de qué es lo que me pasó a mí, de cuáles son las cosas que viví para actuar
cómo actúo o para saber por qué no tengo los resultados que quiero. Y ahí es donde empieza este mundo de la espiritualidad que solo se refiere a conciencia, y como hemos hablado mil veces, espiritualidad no es vestirse de blanco, ni estar en posición meditativa, ni en estar en la iglesia dándose golpes de pecho todo el tiempo, no, es despertar y tener conciencia de que estamos en un mundo que nos pertenece para aprender y evolucionar como seres humanos. Entonces, qué lindo, y felicitaciones a todos los que por saturación y más a los que por conciencia y comprensión están en este camino aprendiendo. ¿Qué tal si hacemos como una descripción de cada una de las 5 heridas de la niñez y más adelante vemos cómo se despiertan en nuestra adultez y, lo más importante, cómo empezar a sanarlas? Claro que sí. Lo más importante al entender estas heridas, si bien las más conocidas son estas 5 heridas de infancia, acá he visto que han venido personas hablando como de temas de personalidad, y la verdad es que hay muchísimas heridas. Esas 5 son las más conocidas, pero incluso, por ejemplo, desde el eneagrama de la personalidad, que está analizando a cada persona como un universo, podemos encontrar heridas diferentes. Heridas de yo no fui suficiente, yo no soy importante, yo no soy reconocido en mi núcleo familiar, yo no soy amado, yo no estoy en un lugar seguro. Todas esas programaciones yo las tengo en mi mente. ¿Por qué? Porque de niño estuve en un entorno donde realmente no fui importante, sentí que no era importante, y ahí va algo muy bonito que dijiste tú. Necesitamos entender que no es lo que nos ocurrió, sino la interpretación que el niño hizo de lo que ocurrió. Hay niños que tienen herida de abandono simplemente porque llegó el hermanito y ya le toca compartir el tiempo de mamá, compartir la atención de papá, y no lo están abandonando. Nadie se fue de la casa, pero el niño no entiende y se siente a un lado y empieza a pensar que tiene que competir por el amor, que necesita llamar la atención, que necesita destacarse. Si de niños vemos que haciendo pataleta y sí tenemos la atención de mamá, entonces en la adultez cualquier cosita que pasa pataleta detona nuestra ira, pataleta. Entonces estas 5 heridas resumen más o menos como esas situaciones un poquito más generalizadas de lo que pudimos interpretar en la niñez, y lo que necesitamos hacer en la adultez es reinterpretar eso que experimentamos, porque eso es posible hacerlo desde esa parte emocional y mental. Son 5 heridas: traición, abandono, rechazo, injusticia y traición. Si empezamos por herida de abandono, que es como la más conocida, un niño puede experimentar abandono en la niñez, ya sea porque papá o mamá se van de casa y dejan la familia, ya sea por la muerte de alguno de los seres queridos. Es importante acá como resaltar que no necesariamente tienen que ser papá o mamá. Puede ser ese círculo muy cercano. A mí me crió mi abuela, me crió mi tío, me crió mi prima, y se vuelve ese círculo de apoyo del niño donde encuentra ese amor, esa protección, esos referentes, y puede ser el abandono de una de esas personas, de ese círculo de cuidadores. Entonces, ya sea por muerte, por abandono físico, o también porque el niño siente que perdió la atención, que son padres muy ocupados, que salen a trabajar de 7 de la mañana a 7 de la noche y el niño lo vio 1 hora. Como les explicaba ahora, el niño no entiende, ve, mamá tiene que salir, trabajar, obtener dinero para poder sostener la familia. No, un niño de 4 años no entiende que hay un sistema financiero. El niño simplemente, como en ese momento no tenemos esa capacidad de hacer procesos de comprensión, de niños tomamos todo de forma literal. Mamá se fue porque tiene algo más importante que hacer. Papá se fue porque yo no soy suficiente para que él se quede. Entonces, como el niño toma eso de forma literal, necesitamos entender que no siempre los traumas de los niños son perceptibles al ojo del adulto, porque para el ojo del adulto es yo tengo que trabajar, pero para el niño es un mundo. Entonces acá viene un cuento importante, y es que muchas personas en sesiones, en talleres dicen, no, es que yo siento que yo no tengo heridas porque tuve una infancia muy feliz. Sí, pero necesitamos ir a entender en esa infancia, en ese momento, qué interpretaciones hizo el niño o la niña de la vida. Yo siempre comparto un caso de una persona que quiero mucho, que tenía un tema con el dulce muy fuerte, pero una adicción que me decía yo como en el día tanto que a mí me hospitalizan 3 o 4 veces a la semana por la migraña que me da, porque me puedo comer 2
2 brownies, 3 helados, 4 galletas. Cuando en proceso de hipnosis, que lo aprendí por los titos del Amor es Hoy, por ese proceso de hipnosis nos fuimos a un momento en la guardería donde la niña tenía que llevar dulcecitos para compartir y a la mamá se le olvidó. ¿Es una mala mamá? No. ¿Cómo lo ve el adulto? Ah, se me quedaron los dulcecitos. ¿Qué le pasó a esta niña durante todo el día? Los niños en su inocencia la rechazaron porque ella no había llevado dulces para compartir. No jugaron con ella, la hicieron a un lado, le dijeron que la mamá de ella no la quería porque no tenía dulces. ¿Eso es real? No. Pero para la mente del niño es que literalmente por un dulce me rechazaron, me aislaron y me dijeron que mi mamá no estaba pendiente de mí. Entonces vean que una situación muy simple puede desencadenar un trauma importante, y así hay muchísimos casos que encontraba con hermanos, que el hermano le quebró el pie en el cumpleaños de la niña y le dañó la fiesta, hay un trauma con el hermano. Para el adulto eso tiene mucho sentido, no, pero lo importante es lo que el niño interpretó. Entonces necesitamos entender que no necesariamente una herida de infancia es porque hay abuso sexual, porque hay un maltrato muy fuerte, porque ocurre pues la muerte de papá o mamá, que obviamente generan heridas. Esas heridas son demasiado profundas, pero también tenemos estas pequeñas heridas que desconocemos, y como estábamos hablando ahora, muchas veces necesitamos de situaciones de mucha saturación y mucho sufrimiento para empezar a indagar en nuestro interior realmente qué es lo que está pasando. Es que pudo ser algo muy pequeñito. Muy pequeño. Y eso muy pequeñito se hizo muy grande cuando tú eras adulto, porque esa herida la despertaban ciertas situaciones o ciertos acontecimientos, y cada vez eso fue creciendo como una bola de nieve. Ahora, es importante que sepamos cómo en nuestros resultados de adultos pues manifestamos esas heridas de la niñez. Y también quiero, pues vámonos despacio, también quiero que recordemos el tema de por qué adolescentes no somos conscientes de esto. Pues cuando somos adolescentes nos creemos Superman, creemos que nadie tiene la razón, creemos que lo que nosotros digamos es lo que es, o al menos muchos, porque siempre hay excepciones, me gusta siempre hacer esta salvedad, pero cuando estamos adolescentes no somos conscientes de las heridas de nuestra niñez, ni de las heridas de nuestra adolescencia. No somos conscientes. En la adolescencia todavía estamos pensando que el problema es de afuera. No hemos entrado como en la adultez ya en esa responsabilidad de venga, lo que yo estoy viendo lo tengo que resolver. Porque cuando eres niño no puedes decir nada porque es lo que tú crees y tu papá y tu mamá son tus héroes o la persona que está ahí. Pero cuando eres adolescente tienes la misma herida, pero crees que tú tienes la razón. Ahí la gran diferencia. Exactamente. Y de niños pasa algo, y es que como no hacemos un proceso de comprensión profundo, lo que escuchamos del entorno es literal. Lo absorbemos como una esponjita de forma literal. Por eso tenemos creencias tan arraigadas. Lo que escuchaba que decían ahora en el programa, venga, yo porque siento que hay que trabajar demasiado duro, ¿no? Porque es que eso fue lo que yo escuché, que el dinero hace mal a las personas. Pero Dani, esa creencia es absurda. No, si eso está en tu inconsciente como una semillita, desde los 0 a los 3 años, y lo escuché de los 3 a los 7 años, esa creencia se va a quedar implantada en mí como una verdad. Y yo qué busco en la adolescencia, yo de los 0 a los 3 años tengo esas heridas más importantes, las heridas más profundas. Después hasta los 7, 14 años yo ya tengo experiencias que van formando pues toda esa personalidad, pero después de eso en la adolescencia yo me dedico a verificar que todo eso que yo interpreté y sentí es verdad, y yo busco la situación que sea para verificar que esa información es real. Y en la adultez eso se empieza a manifestar, es como bloqueos. El cuento es nuevamente que no hay heridas, la mayoría de heridas no son evidentes. Yo tenía un tema con el tiempo que a mí me sacaba de mi centro, o sea, a mí me llegaban 5 minutos tarde a un evento, mi novio a una cita de nosotros, a mi cumpleaños, y yo me desbordaba emocionalmente y yo podía cancelar cualquier plan. Cuando yo me voy, que esta es la parte más bonita de la mente, porque muchas personas dicen, Dani, pero es que yo no recuerdo nada de mi infancia. Cuando yo me meto en un proceso de introspección, la mente siempre tiene la respuesta. Yo siempre les digo, dense la oportunidad, porque la mente siempre nos va a mostrar la respuesta. Y yo me vi de niña esperando en el colegio a mi papá, chiquitica, mi mamá se iba y era, vení, yo te llevo que él no va a llegar, y él sí iba a llegar. Y yo me quedaba todos los días esperando que él llegara, me dejaba 3 horas esperando, y llegaba, no me daban ni siquiera explicaciones, y se moría la risa y me llevaba ya para mi casa. Entonces eso es una respuesta a una herida de traición. ¿Qué es una herida de traición? No necesariamente pues muchas veces es porque hay infidelidad,
Entonces me empieza a mostrar mi mamá, por ejemplo, ves que el papá fue infiel y se fue con X mujeres, no nos quiso, no fuimos importantes, y veo esa traición a la familia. Pero la herida de traición también se manifiesta con pequeñas promesas incumplidas como las mías, que esa es mi herida fundamental. Yo te recojo, yo voy, yo llego, y día tras día la promesa no se cumple. Eso creó una herida tan fuerte en mí que y eso me lo hizo ver mi esposo, que es mi compañero y como que siempre me ayuda como a mirar hacia adentro, y en terapia obviamente. Y es que yo llegué a un punto de mi vida donde todo el futuro siempre lo veía de una forma muy negativa, y me di cuenta que esa espera de él, y que nunca llegara, porque no llegaba en Navidad, no llegaba en el cumpleaños, yo era, en el futuro no va a pasar algo bonito no va a llegar, siempre me voy a quedar esperando, y aunque llegaran cosas bonitas, yo no las veía. Entonces, ¿yo cómo me puedo dar cuenta de eso con un análisis mental? No es posible. Las heridas de la infancia se tienen que sanar yendo hacia adentro, sintiendo, mirando de frente ese dolor, porque es imposible hacerlo con un análisis intelectual. Daniela, pero el primer paso entonces está en comprender qué es lo que más te cuesta en tu vida actual. Sí. Ahí es donde dices, uy, hay una herida. Vamos entonces a hacer una introspección. ¿Qué fue lo que me pasó cuando niño? Que esto me despierta, o sigo repitiendo el mismo ciclo o la misma situación todo el tiempo. Todo el tiempo. A mí me muestra que hay una herida. Uno, las situaciones en las que yo pierdo completamente la paz, incluso, y el control, mi bienestar emocional, donde yo tengo una explosión emocional importante por una situación muy pequeña. Entonces, no se ve, pusieron esa mesita como no era, y yo entro en ira, pero ¿por qué? Es una situación básica. Yo ahí veo, hay algo de control, de perfeccionismo, porque ahí vamos a esa herida de injusticia, donde teníamos unos papás súper exigentes para los que nada de lo que hacíamos era suficiente. Entonces, cuando yo tengo esa herida, ¿qué hago? Ah, la persona que arregla esta decoración no lo hizo. ¿Y por qué? Es que le he dicho 100 veces y me salgo de mi centro. ¿Y yo por qué soy tan perfeccionista? ¿Qué me va a mostrar que ese perfeccionismo es un problema para mí? Las relaciones. Ahí entra a jugar el tema de las relaciones. Yo me especialicé en tema de relaciones porque finalmente ahí es donde todo el tiempo estamos espejeando lo que nos cuesta. Entonces, mira, yo por qué tengo problemas, yo siempre les digo, hay un ejercicio gratuito, básico. Yo hago una lista de todas las personas que son importantes para mí o que hacen parte de mi entorno, así mi jefe no sea importante para mí, hace parte de mi entorno. Y lo pongo en la lista y miro qué problemas tengo con esas personas. Cuáles situaciones, conflictos, en qué me enfrento, qué me duele, qué me saca de mi centro, qué me hace sentir molesta, con rabia, incómoda. Y ahí yo voy a empezar a tener unos pequeños insights y voy a encontrar patrones de, ay, mira, es que siempre me incumple, es que me habla mal, me hace sentir inferior, no reconoce mi trabajo, no reconoce mi tiempo, nunca me dedica tiempo. Cuando yo empiezo a analizar esas respuestas, literal escribiéndolas, las personas que se ponen en la tarea realmente de hacer este ejercicio inmediatamente hacen un clic, nos vamos dando cuenta que en esas situaciones del día a día es donde realmente nos damos cuenta que hay algo que no está funcionando. Aprende a cambiar tu enfoque, donde pones tu atención, pones tu energía, y en vez de poner tantos límites y vivir con la mente cerrada, conviértete en protagonista de tu película y co-crea tu destino, más allá de lo que sucede a tu alrededor. Reflexiones de un duende en mi cabeza. Una fábula para alcanzar tus metas y alcanzar la felicidad desde tu interior. ¿Cómo podemos empezar a sanar esas heridas? Bueno, primero necesitamos hacer conciencia. Yo hablo mucho como de procesos de reparación, de sanación de heridas y de empoderamiento. Y yo les digo, el empoderamiento no es mirarse al espejo y decirme yo soy capaz y yo soy valiosa. No, empoderamiento es responsabilizarme de todo lo que en este momento ocurre en mi vida. Poderme responsabilizar de mis resultados negativos y también de los resultados positivos, entendiendo que todos los he creado yo. En ese orden de ideas también me doy cuenta que esas otras personas y pues los resultados insatisfactorios que yo tengo también son un resultado de
a veces malas decisiones, errores que tengo que cometer, ¿para qué? Para aprender. Para aprender. Yo siempre les digo algo y creo que es el principio de estos procesos de reparación de heridas, y es entender que el ser humano no aprende por el error, el ser humano aprende por la consecuencia. Yo puedo entrar y robar y robar y robar y robar. ¿Yo cuándo voy a tener una lección? Cuando me cogen, me metieron a la cárcel, perdí el trabajo. El que es infiel una vez, 2 veces, 100 veces, y ahí no está aprendiendo absolutamente nada porque está obteniendo lo que quiere de forma instantánea. Pero cuando dañó la familia, cuando se separó, cuando le ocurrió algo realmente importante, tiene el aprendizaje. Entonces, en ese orden de ideas, nosotros realmente necesitamos, como seres humanos, equivocarnos para poder aprender. Necesitamos del error para poder generar cambios importantes. Entonces, si yo hago conciencia de eso, 1, y número 2, entiendo que papá y mamá y cuidadores son seres humanos que tenían que equivocarse para poder aprender igual que yo me pongo al nivel de ellos, porque es que hay algo en el tema de heridas y es que nosotros nos ponemos siempre por encima de papá y mamá. Hay un tema con el perdón, porque me dicen, yo no soy capaz de perdonar un abuso, y yo, es que tú no tienes que perdonar el hecho como tal, porque incluso hay eventos de tanto dolor que desde esta mente humana no vamos a lograr comprender por qué la persona hizo lo que hizo. Pero si yo me voy más atrás y entiendo que esa persona estaba aprendiendo, que todos hacemos lo mejor que podemos con los recursos físicos y emocionales que tenemos en nuestras manos, que detrás de la etiqueta de papá y mamá, porque es que las etiquetas, Diana, nos llevan mucho a juzgar y a ser implacables con los errores de las personas que queremos. Entonces, como tú eres mi pareja, pilas, pones el dedo en esa herida porque me duele. Como tú eres mi mamá y como tú eres mi papá, pilas, te equivocas porque a mí me duele más. Como tú eres mi mejor amiga, ojo, no eres leal porque es que eso me va a generar a mí mucho dolor. Entonces creemos que por esas etiquetas que ponemos sobre los otros tenemos derecho a exigirles que no se equivoquen. Y es que es una carga emocional demasiado grande esperar que las personas a las que queremos nunca vayan a cometer un error, y necesitamos tener conciencia que efectivamente esos errores nos van a doler, pero que si nos empezamos a despersonalizar del proceso ajeno y a entender que el error del otro no es un acto de desamor hacia mí, el proceso de comprensión se va a facilitar. Muchas gracias. Ay. Es un gusto que estés aquí y que de ahora en adelante hagas parte de esta familia. Ay, muchas gracias, Diana. Feliz de estar acá. Tan Siempre. bella. Hay mucho por hablar. Quedó antojadísima. Sí. Acá estarás muchas veces. Un besito para ti. Tan linda. Un besito Muchas para gracias. todos. Gracias. Gracias. Recuerden siempre que ser feliz es una decisión. Chao.